Feliz sábado, hermanos y hermanas queridas. Damos inicio a la lección 5 de la escuela sabática. ¿Qué nos trae esta lección? Veamos el título: Noble Príncipe de Paz. En esta semana estaremos estudiando el capítulo de Isaías, del capítulo 9 hasta el 12. Y de hecho es interesante porque, como ya decimos el título, Noble Príncipe de Paz. ¿Qué es la palabra noble? Es una característica que no se puede hallar en cualquier persona porque, claro, somos personas que están en pecado. Es decir, no podemos ser perfectos como Dios, y esa palabra noble que describe tres características principales que tengo aquí escritas yo, que dice honrado, generoso y sincero. Muchas personas podemos ser ya sea sinceras, pero no podemos ser generosos o no podemos ser honrados. Y otras personas podemos ser honradas y no generosas ni sinceras. Pero lo importante aquí es que estas tres características pertenecen a Cristo Jesús. Y Cristo Jesús sí es un príncipe, porque príncipe es un hijo primogénito de un rey y un heredero de la corona. Y el rey en este caso es Dios. Y el príncipe es Cristo Jesús, nuestro príncipe. Y entonces, hermanos, es muy interesante. Ahora sí, vayamos a nuestras Biblias. Ay, se me olvidaba, discúlpenme. El versículo para memorizar está en Isaías 9:6, que dice lo siguiente: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Isaías 9:6. ¿Se acuerdan que en Isaías 7:14 hablábamos de que el Señor mismo iba a dar una señal, que una virgen iba a concebir y dar a luz un hijo llamado Emanuel? Pues les estaba diciendo que eso era la cereza del pastel. Se venía lo bueno. Y sí, hermanos, llegamos a la lección 5, que es un noble príncipe de paz, y hablamos de el Hijo amado de Dios. Es decir, la promesa, la esperanza para nosotros los seres humanos pecaminosos, que no teníamos salvación, que no teníamos esperanza de vida, y que vino un hombre que se despojó del poder, dejó todo allá, todo lo que tenía en el cielo, me refiero, y vino y descendió a la tierra para perdonar nuestros pecados. Qué interesante historia. Muy bien, hermanos, ahora sí, vayamos a Isaías 9 y vamos a leer del 1 al 5. Y dice así: no habrá más oscuridad para los que estuvieron en aflicción en el pasado. Dios humilló a la tierra de Zabulón y de Neftalí, pero en el futuro honrará a Galilea de los gentiles por la vía del mar junto al Jordán. Y es algo muy importante aquí que les quiero explicar. ¿Quiénes eran Zabulón y Neftalí? Zabulón fue el 10º hijo de Jacob, recordemos, es una historia que se encuentra en Génesis. Fue un patriarca de Israel. Él dio nombre a una de las 12 tribus de Israel establecidas en Galilea. A Zabulón se le asignaron tierras cerca del Carmelo y el mar, tan lejos como el lago de Galilea. Ahora de Neftalí. ¿Quién fue Neftalí? Fue el 6º hijo de Jacob. Fue un patriarca de Israel y Bilha, y fundador de una de las 12 tribus de Israel. Como podemos ver aquí, hay algo muy importante. En primeras, que estos dos fueron hijos de Jacob y que sus descendientes llegaron a ser 2 de las tribus que se instalaron en la región del norte. Pero hay algo muy importante acá. ¿Por qué dice que Dios humilló la tierra de Zabulón en el pasado? Pues porque estas 2 tribus estuvieron entre las 10 que abandonaron su fe en Dios y se volvieron hacia el mundo. De hecho, en Levítico se ven muchas advertencias de Dios que decía, por ejemplo, no te acostarás varón como con mujer, es abominación para el Señor, que se refería a lo que es el contacto sexual, que hoy muchas veces se ve en la depravación de la humanidad, en lo que sería hombre con hombre, mujer con mujer, que prostitución acá, son abominación para el Señor. Pero recordemos que Dios es el único que juzga y nosotros no somos los que juzgamos. Pero estamos hablando de que sí es perversidad.
y no es bueno ni agradable a los ojos de Dios. Por eso Dios hacía la advertencia. Eso lo podemos ver en Levítico, lo podemos ver en Éxodo, que también se veían unas pequeñas partes del pecado, pero más detalladamente se ve en Levítico. En Levíticos 20, para ser específicos. Y pues luego de que estas tribus abandonaron su fe en Dios, estas se volvieron al mundo, pues se dejaron llevar por la humanidad, por las cosas vanas, la vanagloria. Y entonces, como se dejaron llevar, pues perecieron muchas cosas, perdieron el gran amor de Dios, perdieron muchas promesas que Dios les hacía, pero no las perdieron del todo, porque vamos a seguir leyendo en Isaías. Ahorita vamos a ver por qué. Ahora vamos al versículo de Isaías 9:2, que dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio una gran luz que brilló para los que moraban en sombra de muerte. Cuando vemos aquí la palabra, estaban en tinieblas, pero vio una gran luz, o sea, se refiere a Cristo Jesús, Dios, que brilló para los que moraban en sombra de muerte. De hecho, ahí en los textos que estoy colocando en el video lo estarán viendo en lo que sería la traducción actual de las Sagradas Escrituras, que la que tengo aquí yo, que estoy leyendo, es diferente, es más antigua. Y entonces, pues, ahí se ve una de las promesas muy importantes, que iban a ver una luz, que vieron una gran luz, mejor dicho, que les brilló. Y para que ya no anduvieran en sombra de muerte, pues iban a ser prosperados nuevamente, porque Dios claramente, una promesa que hace, la va a cumplir, no va a dejar que pase, a pesar de que el pueblo se haya rebelado contra él. Por ejemplo, con el pueblo de Israel, que no querían obedecer, ¿qué pasa? Que Dios no los quiso consumir aún del todo. En Éxodo se ve que a pesar de que hasta el mismo Moisés tuvo que pecar, porque el pueblo lo obligó a pecar, pues incluso Dios no les quiso quitar del todo su gran promesa, porque tendríamos que enojar a unos niveles tan grandes a Dios para que fuese posible quitarnos la promesa. Y es una posibilidad, porque yo como humano me puedo equivocar, pero aún así hasta Dios es tan amoroso que cabe la posibilidad de que nos pudiera regresar esa promesa, que nosotros hayamos roto algún pacto con él hasta unos niveles que estén muy por encima. Pero incluso el pueblo de Israel, que estaba muy por encima de esos niveles, aún así Dios, ¿qué pasaba? Que ellos pecaban. Pues te quito la promesa a ti, pero tus descendientes, tus hijos, a ellos les pertenece la tierra prometida. Que eso se ve con el pueblo de Israel en Éxodo. Ahí podemos tener un claro ejemplo en Levítico. Ahí se ve todo eso que les menciono. Y como sabemos, pues muchos profetas del Antiguo Testamento denunciaron la pecaminosidad y mundanalidad de esas tribus norteñas, que finalmente pues fueron vencidas y dispersadas por los asirios, que es lo que estamos relacionando ahora mismo en Isaías. Que los asirios, ya sabemos que una vez que ellos conquistaron, porque se volvieron una potencia prácticamente, y estaban invadiendo, expandiendo su territorio y claramente haciéndolo en provincias asirias, que hablábamos en la lección anterior. Y claramente, pues al conquistar los asirios, que estaban invadiendo a muchos de las tribus que estaban a su alrededor, pues ellos a su vez trajeron gentiles a Israel y Galilea, que llegó a ser una población mixta y un lugar oscuro y confuso, claramente, porque se mezclaron diferentes costumbres, porque por ejemplo vienen emigrantes de otros países y se asentan en un país específico, pues traen diferentes costumbres del país del que venían. Y entonces eso trae confusión, porque claramente algunos pueden tener otros dioses, otros pueden tener otro Dios, pero ya sabemos que Dios solo hay uno, hermanos. Y entonces pues esto genera una confusión, genera una distorsión, una perversidad, y pues terminan adoptando esas costumbres y se vuelve un revoltijo. Y de hecho la hermosa profecía de Isaías, que estaba en 9:2, que les decía, también la encontramos en Mateo 4:16, que dice así: el pueblo que estaba en tinieblas vio una gran luz, y a los postrados en región y sombra de muerte les amaneció la luz. Qué hermosa promesa, les amaneció la luz, quiere decir que les llegó Cristo y los iluminó.
Así, para ser más específicos. Y sigamos leyendo. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán ante ti como se alegrarán en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Como en el día de la derrota de Madián, tú quebraste su pesado yugo, la vara de su hombro y el cetro de su opresor. Porque todo calzado de guerrero usado en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serían para quema y pasto de las llamas. Como podemos ver en el versículo 3, multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán ante ti como se alegrarán en la siega. Esta es una promesa porque ya anteriormente, aquí en Isaías podemos ver cómo Dios les promete, pero aún no todo está perdido. Una virgen concebirá y dará a luz un hijo y su nombre se llamará Emanuel, que significa Dios con nosotros. Y multiplicaste a la gente y aumentaste la alegría. Claramente esto es una alegría para nosotros, porque hoy en día sabemos que gracias a que Jesucristo vino a esta tierra llena de pecado y se despojó del poder, tenemos salvación hoy en día. Gracias a esa gran promesa, ese gran acto de amor y de humildad, hoy en día podemos agradecer a Dios. Por eso les estoy diciendo que esta lección es tan hermosa, porque dice un noble príncipe de paz. Y en el versículo 9:4 que dice la derrota de Madián, pues se describe la región del lago de Galilea, que fue uno de los primeros territorios de Israel en ser conquistado. En respuesta a la solicitud de ayuda de Acaz, Tiglat-Pileser III tomó las regiones de Galilea y de Transjordania pertenecientes a Israel en el norte, llevó a algunos cautivos y transformó los territorios en provincias asirias, que eso se encuentra en 2 de Reyes 15:29. Pero el mensaje de Isaías es que el primero en ser conquistado sería que ese primero iba a ser el primero, valga la redundancia, en ver la liberación. Y pues básicamente esto viene relacionado con Cristo Jesús, que Dios estaba refiriendo que iba a liberar a ese pueblo que se encuentra en Isaías 6:7. Leamos, dice: ahora un niño nos es nacido, un hijo nos ha sido dado, la autoridad estará sobre sus hombros y será llamado maravilloso consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite, reinará sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora y para siempre el celo del Señor Todopoderoso hará esto. Como podemos ver, dice, un niño nos ha nacido. Se refiere al admirable Mesías. Y nos ha sido dado. Es una palabra que hoy en día aplica para nosotros, porque podemos decir, sí, un hijo nos fue dado y fue Cristo Jesús. Sigue aplicando. La Biblia sigue ligada a hoy en día, en lo actual. La Biblia, no importa la fecha en que haya sido escrita, nuevamente podemos decir que la Biblia sigue siendo válida hoy en día, hermanos. Es muy importante que entendamos esto. Y aquí se nombran unas características importantes que dice: y su nombre y la autoridad estará sobre sus hombros y será llamado maravilloso. Maravilloso, una palabra increíble. Consejero, no cualquiera es consejero, tiene que ser muy sabio para poder dar consejos que sean muy importantes, consejos que sí valgan, consejos que sí edifiquen, que no te vayan a terminar destruyendo. Si no solo tal vez estás ahí destruido y estás ahí esperando un consejo y que venga alguien y te diga un consejo y para acabar de ajustar de una vez te termine llevando a la muerte. Tal vez estás al borde del suicidio y necesitas un consejo y viene alguien y te termina destruyendo porque nomás piensa que decir un consejo es fácil. Agarrarse solo de palabras. No, hermanos, el consejo también es un don. El ser consejero es un don, pero el principal consejero aquí es Cristo Jesús, porque se está mencionando Dios poderoso. Tiene autoridad también, aparte de que Dios es el principal jefe. También se dice acá que le otorga poder a Cristo Jesús, que también Cristo Jesús es Dios. Ya sabemos eso de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre eterno y príncipe de paz. La palabra paz, no cualquiera te puede dar la paz. ¿Qué es paz? No es no estar en guerra, pero no cualquiera te da la paz que el mismo Cristo Jesús te ofrece de verdad. Podrá ser una paz temporal, que podrás estar ahí enamorado tocando tu instrumento, que podrás estar pasando tiempo con tu mascota, que podrás estar feliz por la vida,
que no te falta alimento, pero siempre vienen las dificultades, vienen los problemas en los momentos en que mejor estamos, puede ser, o en los que peor estamos, y para acabar de ajustar estamos peor y nos vienen muchísimos más problemas para hundirnos, porque la Biblia no dice que no vamos a afrontar problemas, pero sí nos afirma que siempre Dios va a estar ahí para ayudarnos, y eso es muy importante, hermanos, que entendamos esto. Y por eso, pues, como les retomando el mensaje, que ese pueblo iba a ser el primero en que iba a haber la liberación. Hablamos de Galilea. Y entonces, por eso, no por casualidad, Jesús comenzó su ministerio en la región de Galilea, donde dio esperanza al anunciar las buenas nuevas del reino de Dios y sanar a la gente, e incluso libertó a endemoniados de la esclavitud del ocultismo. Eso se encuentra en Mateo 24. Como podemos ver, Jesús también se arriesgó bastante. Se fue a meter en un territorio donde estaba lleno de pecaminosidad. Decía que ese mundo se había ido, que ese pueblo se había ido al mundo. El pueblo de Dios se había ido al mundo, se había retirado su fe de Dios, su confianza. Y entonces pues decidió mundanalizarse. Y pues como podemos ver acá, pues se ve que la promesa se hace cumplida. Porque prácticamente Dios ya había prometido esto anteriormente. Y ya, estamos hablando de Isaías, que Isaías es un libro que está antes de Mateo. Ya en Mateo Dios cumple la promesa. Y es que libra al pueblo. Y entonces se está tomando hechos que sucedieron en los tiempos del Antiguo Testamento. Y que van a suceder en el Nuevo Testamento. Y hoy en día también aplica para nosotros. Recordemos que esta promesa, hablábamos anteriormente de la segunda venida de Cristo y la primera venida de Cristo. Y también sigue aplicando esta lección, también la lección 4 aplicada para nosotros. Pero de hecho estamos hablando de la Biblia y la Biblia siempre aplica para nosotros. Pero hay lecciones que hablan más de historia. Por ejemplo, en la lección de Por las Malas, que también tengo que dar mi testimonio, que lo estoy preparando. Ahí se hablaba de muchas cosas que hizo Dios específicamente para el pueblo. Pero hoy esa lección aplica también para nosotros si vemos diferentes conceptos con qué relacionarnos para que aplique para nosotros. Pero es muy distinto. ¿Y a qué me refiero con que es muy distinto? Que se está especificando en la Biblia que eso va específicamente para el pueblo de Judá. Así que, hermanos, sigamos. Y como el Hijo se les había sido dado, que hablábamos del Mesías. Y este es el nacimiento especial en el libro de Isaías, porque era lo que se había mencionado anteriormente, de los nacimientos de Manuel y Maher Salal Hadbad. Y se mencionaba en esos nacimientos que iba a venir un nacimiento especial, que era Cristo Jesús. Por eso era lo importante acá. ¿Y por qué era importante? Porque este iba a ser un consejero de Dios y un príncipe de paz, porque estaba en aflicción el pueblo de Judá. El pueblo de Galilea estaban esclavizados, los asirios habían derrotado, habían dominado el territorio, ya no tenían esperanza. Y entonces Dios todavía les dice: pero espera, hijo mío, yo te prometí, recuérdalo. ¿Por qué te estás ahí asustado? ¿Cuál es el miedo si yo estoy contigo? Y entonces viene la promesa de Dios, que Él va a cumplir todo lo que les había prometido al pueblo. Y pues claramente estas características no podrían pertenecer a un hijo común de la tierra, porque este iba a ser alguien que venía del cielo. En este caso solo se refiere a Cristo Jesús. ¿Quién más podría tener esas características importantes? Por eso, hermanos, este es el libro que me gusta bastante. Específicamente el versículo, disculpen, no el libro. El libro es bonito, pero el versículo me gusta porque nos dice que un hijo nos es dado. Y se refiere a Cristo Jesús, porque sabemos que Él es nuestra esperanza de salvación. Y que iba a ofrecer una paz eterna al pueblo. ¿Y de qué linaje es este hijo? Pues del linaje de Isaí, padre de David. ¿Y por qué hace énfasis a Isaí? Porque Isaí dice que era un hombre humilde, un hombre tranquilo, y pues no hace referencia a David porque David era un rey, sino que hace referencia a que este es descendiente de Isaí. Y es algo importante acá, porque él no venía a criticar. Él no vino aquí diciendo: yo soy Cristo Jesús y soy el Padre, el poderoso aquí, ustedes obedézcanme, que soy un rey, que tengo dinero. Nada, él vino como un hombre humilde, se hizo
hombre, se despojó del poder, porque él tenía poder claramente y en cualquier momento pudo haber dicho en su mente: Dios, devuélveme el poder que ahorita mismo acabo con este pueblo, porque no me obedecen. Pero no, él vino a morir por nuestros pecados. Vean qué tan grande es el amor del Padre, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Y entonces, hermanos, ya para ir finalizando, como sabemos, muchas veces nosotros nos podemos rechazar a Dios, podemos rebelarnos contra Dios, podemos cometer pecado por culpa de un reinado malo, pero nosotros tenemos que enfocarnos hoy en día de algo muy importante, y es de Dios, hermanos. Dios es el único que nos da la paz verdadera. Dios es el verdadero guiador, el verdadero rey y jefe. Él sabe cómo dominarnos, cómo adiestrarnos, cómo enseñarnos perfectamente, porque también uno de los nombres muy importantes que se le conoce a Jesús es como el maestro, porque él sabía enseñar. Un buen maestro no te va a dejar con la duda. Un buen maestro te va a enseñar perfectamente en un lenguaje en el que tú entiendas. ¿Y cómo buscó Jesús? Ya sabemos muchas formas en las que habló Jesús. Habló hasta historias, parábolas, porque el pueblo no entendía. Jesús buscó muchas maneras, y hoy en día, como hijos de Cristo Jesús, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Predicar el evangelio, buscar las maneras, luchar como lo hizo Cristo Jesús. Nosotros debemos de ser como Él. Por eso Él bajó a la tierra, no solo para perdonarnos, sino para enseñarnos, porque muchas veces también incluso los fariseos se habían desviado y creían que solo había que obedecer las sagradas escrituras al pie de la letra, pero no se estaba haciendo por amor. Por eso Dios bajó a enseñar, bajó porque su principal deseo era, aparte de salvarnos, enseñarnos, porque Él no quiere que su pueblo se pierda. Él nos ama tanto, hermanos. Él nos ama tanto, no saben cuánto. Yo no les puedo describir con palabras, pero algún día, cuando nosotros estemos en la tierra prometida, que es el cielo, podrán decirle a Dios cuánto es ese amor que nos tiene. Así que, hermanos, espero y les haya gustado la lección, espero y la hayan disfrutado. Y para finalizar, nos vamos a Isaías 12. Ahí pueden leer un himno a la bondad de Dios, y ahí dice, por ejemplo, les voy a leer el versículo 12:1. En aquel día dirás: te alabo, Señor, porque aunque te enojaste contra mí, tu enojo se apartó y me has consolado. Imagínense decirle eso en el cielo a Dios. Y pueden leer hasta el 6. Ahí se ve un canto de bondad que hace el pueblo de Judá a Dios, porque agradecieron por las promesas que Dios le había hecho al pueblo. Y entonces, amigos, que Dios les bendiga, tengan un día excelente y que siempre busquen la verdadera paz en Cristo Jesús.